Bienvenidos todos a nuestra reunión del fin de semana. Esperamos que va a ser una reunión que nos va a fortalecer, animar y vamos a disfrutar mucho de ella. Para comenzar, estamos todos invitados a cantar juntos la canción número 56, que se titula Vive la verdad. Canción número 56, y después pedimos la bendición de Jehová. Pues disfrutaremos ahora de la conferencia pública programada para esta semana, así que queremos prestar toda nuestra atención al hermano Juan Carlos Torreglosa, que presentará la conferencia titulada La religión verdadera satisface las necesidades de la sociedad humana. Escuchamos. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin comer? ¿10, 15, 20 días? Bueno, dependerá del caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin beber? Ahí ya el plazo se reduce, ¿verdad? 3, 4 días, no mucho más, ¿no? Así, aunque comer es una necesidad básica, beber todavía lo es más. Y toda persona tiene derecho a beber agua pura y cristalina. ¿A dónde iríamos a buscar agua pura y cristalina? ¿Dónde satisfaríamos esa necesidad? ¿Iríamos a un desierto o a un valle verde rodeado de montañas nevadas? Pues seguro que iríamos a este último lugar. Y ahora planteemos otra pregunta sobre otra necesidad. ¿Cómo puede una persona en este mundo en confusión sobrevivir sin un propósito en la vida, sin un significado para su vida?
Bueno, toda persona tiene derecho a tener un propósito en su vida y a ser feliz. La pregunta es, ¿quién o qué nos lo puede dar? La religión, dirían muchos que no. La religión dirían que no. ¿Por qué? Porque muchos consideran que la religión está apartada de la realidad. Pero hay que reconocer que el ser humano no se siente completamente feliz solo con satisfacer sus necesidades físicas. Por naturaleza tenemos otra necesidad, lo que se llama la espiritualidad. Y lo cierto es que la historia de la religión es tan antigua como la del ser humano. La Nueva Enciclopedia Británica dice que, por lo que los eruditos han descubierto, en ningún lugar y en ninguna época ha existido un pueblo que no fuese, en cierto sentido, religioso. De modo que la religión debe satisfacer una necesidad humana básica, tal como el agua satisface la sed. Y tal necesidad existe porque fuimos creados con esa necesidad. Fuimos creados con la necesidad de adorar a nuestro Creador. Pero la sociedad humana también tiene otra necesidad, que se muestra en la Biblia, en Jeremías capítulo 10 y el versículo 23. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Allí dice: «Oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando, ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos». Esta necesidad de la que se habla aquí muestra que el hombre, el ser humano, necesita guía, no puede dirigir su propio paso. Así, puesto que el ser humano siente la necesidad de adorar a Dios y además necesita guía, necesita de su guía, la pregunta es: ¿satisfacen las religiones del mundo las necesidades espirituales de las personas y las necesidades de guía? ¿O han elevado éstas la calidad moral de la sociedad humana? ¿Promueven la paz? ¿Garantizan la felicidad familiar? ¿Y dan a la gente propósito en su vida que les dé satisfacción? Pues estas preguntas las vamos a responder. Y vamos a comenzar por la primera. Vamos a ver qué están haciendo las religiones del mundo en favor de la sociedad humana. Así hablemos de la primera necesidad, la necesidad espiritual. Pues el Índice Mundial de Religión y Ateísmo, preparado por Gallup Internacional, publicó los siguientes datos. Por ejemplo, de Francia, solo el 37% de los encuestados dijeron ser religiosos. El resto eran ateos o simplemente no creyentes. En algunas zonas de este país, que fue un firme defensor del catolicismo, esta religión está a punto de desaparecer, como informó la revista El Economista. Otro país, Irlanda, este mismo índice mundial dice lo siguiente: al parecer los irlandeses están perdiendo la fe. Alrededor del 45% de los encuestados no se consideran religiosos, mientras que el 10% dijo ser ateo. Esto coloca a Irlanda entre los 10 países con la proporción de ateos más elevada. En las noticias ya se habla del fin de la Irlanda católica. Así, por todas partes aumenta la cantidad de personas que no les interesa la religión. ¿Qué hay en cuanto a la calidad moral de la gente? ¿Está ayudando la religión a elevarla? Pues la religión en realidad apenas influye en la moralidad de las personas. Muchos aparentan ser muy religiosos, pero con sus hechos niegan el verdadero poder de la religión. Y en esto han influido sus líderes religiosos, que no les han dado ni un buen ejemplo ni la guía necesaria para llevar una vida moral. Así de ahí que la mayoría de las personas piense que a Dios no le importa cómo viven su vida. Y bueno, de todos es conocido y hemos oído de los casos que aparecen a veces de delitos sexuales de algunos clérigos, como pederastia o abuso de menores. Así, debido al comportamiento de las iglesias, muchísima gente ya no cree que tengan autoridad moral. ¿Qué hay en cuanto a la paz? ¿Están las religiones ayudando a fomentar la paz y la unidad en el mundo? Un periodista escribió en su columna lo siguiente, el periódico en el que trabaja: la religión de algún modo se las arregla para tolerar o pasar por alto la violencia, incluso cuando ella misma es una de las causas principales de esta.
Y la verdad es que la injerencia de la religión en la guerra está bien documentada. Hablemos de algunos ejemplos. Por ejemplo, India. Durante años ha habido allí disturbios entre hindúes y musulmanes. O Irlanda. ¿Quién no conoce la historia moderna de Irlanda? Las luchas entre católicos y protestantes. O el Líbano. Cristianos nominales en ese país mataron a musulmanes en una guerra sin cuartel y musulmanes mataron a cristianos con una ferocidad desconocida desde las cruzadas. ¿Qué hay en cuanto a la felicidad familiar? ¿Está la religión también ayudando a que haya felicidad en las familias? Pues hay que reconocer que cunden el divorcio y la desintegración de la familia. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre los años 1990 y 2015, el índice de divorcios entre las personas de más de 50 años se duplicó. Y en el caso de las de más de 65, se triplicó. ¿Y qué hay de España? Bueno, según los datos, un total de 95.060 parejas españolas se divorciaron, separaron o solicitaron la nulidad el año pasado, el año 2020. Según esos datos, se rompe un matrimonio cada 5 minutos en España. Esto es, se rompen 11 matrimonios cada hora y son 260 rupturas matrimoniales cada día, convirtiéndose en uno de los principales problemas de las familias españolas. Y bueno, también escuchamos en las noticias muchos casos de violencia en el hogar, violencia doméstica, violencia de género. Todo eso ocurre dentro del círculo de la familia. ¿Y qué hay en cuanto a llevar una vida con propósito, con significado? Pues un clérigo muy conocido dijo: ¿por qué existe el pecado? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué existe el diablo? Quiero hacerle estas preguntas al Señor cuando vaya al cielo. Así que hasta el clero desconoce lo que es una vida con significado basada en el conocimiento de Dios. Claro, cuando uno observa el campo religioso, uno pudiera llegar a la conclusión de que la religión se parece bastante a lo que decíamos al principio, a un desierto, ¿no? Un lugar donde uno no puede satisfacer una necesidad tan básica como la sed, ¿no? Pero nadie que ande sediento por un desierto debe concluir que allí no hay agua, porque sabemos que hasta en los desiertos más áridos se puede encontrar agua, en los llamados oasis. Así, del mismo modo, el hecho de que la religión en general haya defraudado a la gente, o esté defraudando a la gente, no significa que todas las religiones hayan defraudado a la sociedad humana. De hecho, cuando comenzó la humanidad, solo existía una religión, y esa religión satisfacía las necesidades de las personas. Pensemos, cuando Adán y Eva vivían en el jardín de Edén, en ese lugar, ¿a quién adoraban? Imaginémonos cuando Adán abrió los ojos, por primera vez. ¿Cuántas preguntas se haría? Fue creado inteligente, perfecto. Sabía que él no se había hecho y que aquel jardín tampoco lo había hecho él. Así, ¿cómo había llegado todo eso a existir? Querría saberlo. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis que Dios, que Jehová, se comunicaba con el hombre. Así que Adán podía hablar con el Creador, podría hacerle preguntas como ¿quién lo había hecho a él? ¿Quién había hecho el jardín? ¿Con qué fin se le había puesto en aquel lugar? ¿Qué tendría que hacer con su vida? ¿Para qué estaba allí? Bueno, Jehová le explicó eso y se identificó como su padre. De modo que Adán y Eva solo adoraban a Jehová, al soberano universal. Y además ese creador, Jehová, podía darles guía perfecta. No necesitaban ni un sacerdote ni un templo. Podían comunicarse directamente con el creador, con Jehová. De modo que su necesidad espiritual y su necesidad de guía estaba completamente satisfecha. ¿Qué hay en cuanto a la calidad moral? Su forma de adoración les ayudaba a tener una buena calidad moral. Desde luego, mientras ellos seguían obedeciendo a Dios, a Jehová, entonces permanecerían en el estado perfecto como estaban, sin ningún pecado. No tendrían que hacer sacrificios para perdón de pecados ni pedir perdón por ellos, ¿no? ¿Y qué hay en cuanto a la paz y la tranquilidad? Les ayudaba también su forma de adoración a tener paz y tranquilidad. Bueno, vivían con miedo, con temor de que ese Dios, de que el Creador, pues fuese una deidad vindicativa
que hubiera que aplacar, colérica. No, todo lo contrario. Su amor a Jehová, o el amor a Dios que reinaba allí, producía una sensación de seguridad. ¿Y qué hay en cuanto a la familia, a la vida de familia? ¿Tendrían una vida de familia feliz si seguían adorando a Jehová? Desde luego que sí. La guía que Él les daba les ayudaría en su vida de familia, y su felicidad estaba asegurada en ese sentido. ¿Y qué hay con relación a llevar una vida con propósito, con significado, con sentido? ¿Sabían por qué estaban allí? Desde luego. Jehová se lo dijo. En Génesis capítulo 1 lo podemos ver. Podemos ir al libro del Génesis, capítulo 1, y ver cuáles eran los planes de Jehová para ellos, en los versículos 27 y 28. Allí leemos: así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Además, Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Qué claridad, ¿no?, a la hora de transmitir cuál era el propósito para ellos, para su vida. ¿Qué tenían que hacer? Llenar la tierra, convertirla en un paraíso, y luego también tener control sobre el planeta y sobre los animales, ¿no? Así, el hombre y la mujer perfectos tenían el corazón satisfecho de saber que no eran producto de un accidente, que tenían a un Padre celestial que los había creado. La mente iluminada por el entendimiento de su propósito en la vida. Sabían por qué estaban ahí. Y la perspectiva de vivir para siempre en el paraíso. En resumen, un futuro brillante, ¿gracias a qué? A la adoración o religión verdadera, que ellos seguirían aprendiendo poco a poco. Ahora bien, si solo había una religión, ¿cómo surgió otra religión o tantas religiones como hay ahora? Pues para dar la respuesta a esta pregunta tenemos que ir de nuevo allí, al libro del Génesis. Tenemos que ir al capítulo 3 y tenemos que ver qué es lo que ocurrió. Y encontramos la explicación en el capítulo 3, los primeros versículos. Allí dice: ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer: ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no deben comer de él, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ante esto la serpiente le dijo a la mujer: de ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista, de modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio a él el fruto y él se puso a comerlo. Bueno, pues ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Pues aquí vemos que Satanás dio a entender engañosamente que Jehová estaba en contra de los intereses humanos. Así le estaba diciendo a Eva: Dios sabe que serán como él. Y además los está amenazando con la muerte. Bueno, ¿qué escogieron hacer Adán y Eva? Pues ahí el relato nos lo dice, ¿no? Escogieron un proceder de independencia, darle la espalda a Dios, desobedecerle. E iniciaron a la humanidad en un proceder que resultaría en muchas religiones diferentes, todas las cuales resultarían ser adoración falsa. La rebelión de Adán y Eva en realidad inició una segunda forma de adoración en la que se ponía más énfasis en la criatura que en el Creador. Y el Dios de esta religión, o de esta nueva religión, era el que acababa de autodenominarse también Dios, Satanás, el diablo. Y sabemos que tiene relación con la religión y con la adoración, porque Jesús, a los líderes religiosos de su día, en Juan 8:44, hizo referencia a esto que pasó en Edén. Así vamos a Juan, capítulo 8,
y leemos el versículo 44. Precisamente Jesús, dirigiéndose a los clérigos judíos, les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Él en sus comienzos fue un asesino, no se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Y la primera mentira que dijo él fue lo que les dijo Adán y Eva, que no morirían, ¿no? Por eso, hasta el presente, la religión falsa se basa principalmente en mentiras. Sin embargo, en claro contraste, la religión verdadera está satisfaciendo actualmente las necesidades humanas. Volvamos al comienzo, a las necesidades que enumerábamos al principio. La primera, ¿cuál era? La necesidad espiritual. ¿Cómo está satisfaciendo la religión verdadera esta necesidad, la necesidad espiritual? Bueno, la adoración o religión verdadera se rinde exclusivamente a Jehová, el único Dios verdadero, no a Jesús, María, los santos, ni a ningún ángel o imagen. ¿Y cómo satisface la religión verdadera el deseo inherente de adorar a Dios? Bueno, pensemos en lo que a veces dicen algunos cuando se les pregunta: ¿usted cree en Dios? ¿Y qué dicen algunos? Dicen: bueno, yo creo que algo tiene que haber, ¿no? Bueno, ¿cómo es en el caso de los que practican la religión verdadera? Pues los que practican la religión verdadera no responderían eso. Responderían algo parecido a lo que encontramos en Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios capítulo 3 y los versículos 5 y 6. Allí leemos: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. Sí, los que practican la religión verdadera confían. ¿Confían en quién? En el Dios al que adoran, a Jehová, porque lo conocen. No es algo abstracto, algo indefinido, ¿no? Y se apoyan en Él y buscan su guía y la reciben. Esa es la diferencia, ¿no? Esa relación de confianza, formando parte de un grupo de personas dedicadas a Dios, satisface el deseo inherente de adorarlo. Y además de esa guía se benefician porque reciben la Biblia y las publicaciones que sirven para estudiarla y aprender de ella. Y gracias a esas publicaciones y al estudio de la Biblia disfrutamos de otras bendiciones, como las que mencionó Jesús en Juan 4:23, que es el adorar a Dios con verdad, no con mentira, como Satanás, ¿no? Por ejemplo, no estamos confundidos con la doctrina de la Trinidad. Tenemos fe en Cristo y en la esperanza de la salvación. Entendemos que el hombre fue creado por Dios, que no evolucionó. Sabemos que el alma muere, pero que es posible una resurrección. Podemos explicar por qué existen el pecado y el sufrimiento. Nos damos cuenta de que este mundo tiene los días contados, ¿no? Este sistema terminará, ¿no? Y nos alegra la esperanza de vida eterna en un nuevo mundo. Y todo eso es parte de la verdad, y solo hemos tocado una parte de la verdad. Todavía hay mucho más. ¿Y qué hay en cuanto a la calidad moral de los que practican la religión verdadera? Bueno, los que están en la religión verdadera aprenden a hacer lo que dice Salmo 97:10. Salmo 97, el versículo 10, la primera parte. Allí dice: oh, ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo. Odiar lo que es malo, sí. Jehová no permite que su adoración se corrompa. Su adoración es limpia. Y para eso las publicaciones, las reuniones, las asambleas nos proporcionan advertencias oportunas con respecto a lo que es conducta impropia. Y recibimos ayuda sólida, basada en las Escrituras, para pegarnos a lo que es bueno y hacer lo que dice el Salmo, ¿no? Odiar lo que es malo. Por eso, los testigos de Jehová creemos que el tabaco, beber en exceso, las drogas, los juegos de azar, la promiscuidad sexual y la homosexualidad perjudican la espiritualidad.
y hay que odiarlo, hay que rechazarlo. ¿Y qué hay en cuanto a la paz? ¿Fomenta la religión verdadera la paz entre las personas? Bueno, en un mundo donde abunda el prejuicio, los testigos de Jehová resaltan porque somos muy diferentes. Se nos conoce a nivel internacional precisamente por la armonía racial que existe entre nosotros, algo que se puede ver, por ejemplo, en las asambleas anuales. Por ejemplo, en el caso de una asamblea en Sudáfrica, una mujer que asistió a una asamblea de los testigos de Jehová allí comentó lo siguiente, era de la etnia Xhosa, y dijo, es asombroso que aquí en Sudáfrica personas de todas las razas puedan estar tan unidas. Difiere mucho de lo que estoy acostumbrada a ver en las iglesias. De modo que lo que hace tan diferentes a los testigos de Jehová de otras personas o de otros millones de personas es la auténtica unidad y armonía racial. Y para conseguir esta unidad es fundamental la instrucción bíblica que los testigos de Jehová recibimos en nuestras reuniones y mediante nuestro estudio de la Biblia. De hecho, los testigos creemos que lo que dice la Biblia es lo que hay que hacer, ¿no? Y sinceramente tratamos de imitar la forma de pensar de Dios. Lo que ocurre entre los testigos de Jehová hoy en día es de gran importancia. De hecho, estaba profetizado en la Biblia. Observemos cómo se predijo en el capítulo 2 de Isaías, de la profecía de Isaías. Allí encontramos, en esta profecía, encontramos lo que ocurriría o sucedería en la parte final de los días, es decir, en los últimos días. Y esta profecía indicó que en esta generación la adoración verdadera estaría en diferentes lugares, estaría disponible y además afluirían todas las naciones. Y muchos pueblos dirían, vamos, subamos a esa montaña de adoración verdadera de Jehová y entonces Él nos enseñará y nosotros andaremos en su senda. Y ahora en el versículo 4 nos menciona el resultado, ¿no?, de eso. Dice, hablando de Jehová, dice que Él será juez entre las naciones y resolverá los asuntos con relación a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Así esta profecía que indicó que las personas que practicaran la adoración verdadera no pelearían, no lucharían, no se atacarían unos a otros, no aprenderían la guerra, ni usarían ningún tipo de violencia. Así, esto que es tan raro, que es tan poco usual, es lo que se ha visto a escala internacional entre los testigos de Jehová a lo largo de todo este siglo. ¿Y qué hay en cuanto a la vida de familia? ¿Qué podemos decir? ¿Ayuda la religión verdadera a que se satisfaga esa necesidad de tener una familia feliz? Bueno, la Biblia suministra dirección práctica sobre las relaciones humanas y en realidad ayuda a los miembros de la familia a desempeñar sus respectivos papeles. Con respecto al papel de los esposos, por ejemplo, la Biblia dice en Efesios 5:33 que el esposo debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. Así, cuando el esposo cumple este requisito, es un placer para la esposa cumplir otro requisito, tenerle profundo respeto. La relación entre padres e hijos se comenta en Efesios 6:4. Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Bueno, pues este proceder, a su vez, crea un ambiente familiar que facilita a los hijos, pues también cumplir su papel, que es el de obedecer a sus padres. Un padre, testigo de Jehová, un padre de 2 hijos, explica los beneficios que ha cosechado de aplicar o poner en práctica los principios bíblicos. Él dice, mi matrimonio se estaba rompiendo, no tenía tiempo de relacionarme con mis hijos. Lo único que pudo unirnos fue aplicar lo que la Biblia dice sobre la vida de familia. Bueno, ¿y qué hay de si la religión verdadera ayuda a la gente a tener un propósito o significado en su vida? Pues los que forman parte de la religión verdadera han encontrado que hacer algo en particular les da mucha satisfacción y significado en su vida. Vamos a verlo en Romanos capítulo 10 y el versículo 10. Romanos capítulo 10 y el versículo 10. Dice,
porque con el corazón se demuestra la fe que lleva a la justicia, pero con la boca se hace declaración pública que lleva a la salvación. ¿Qué es eso que hemos encontrado los que formamos parte de la religión verdadera que nos da tanta satisfacción y orientación a nuestra vida? Pues el servir a Dios. ¿Cómo? Haciendo declaración pública, es decir, ayudando a otros en sentido espiritual. Somos predicadores activos de la palabra de Dios. ¿Y qué satisfacción nos da? ¿Qué sentido da a nuestra vida? Bueno, nunca es tarde para comenzar a hacerlo. Por ejemplo, una mujer de 100 años de edad, pues conoció las verdades de la Biblia por la boca de una enfermera de la residencia de ancianos donde estaba viviendo. Y a la edad madura de 102 años se bautizó como testigo de Jehová. Y poco tiempo después falleció. Pero ¿cómo vivió esos años, esos poquitos años que le quedaban de vida? Feliz, contenta, compartiendo su fe con otras personas y encontró, ¿verdad?, un significado, un sentido a esos últimos años de su vida. Bueno, pues todo esto que acabamos de decir, se puede comprobar, se puede ver. Pero, ¿a qué conclusión nos debe llevar? Pues que, puesto que la religión o adoración verdadera procede de Dios, no está en decadencia como la religión falsa y nunca fracasará. Siempre satisfará las necesidades espirituales de la humanidad y ayudará a la gente a mantener elevadas normas morales. Seguirá fomentando la paz, edificando familias felices y dando satisfacción y propósito en la vida a los que la practican. La religión verdadera también satisfará el anhelo humano de vivir en un mundo muy diferente del que vivimos ahora, un nuevo mundo en el que habrá paz eterna, en el que Satanás ya no existirá, no estará allí. El quebrantador de la paz será finalmente aplastado y la humanidad alcanzará algo que ahora nos parece inimaginable. Vamos a verlo juntos en Apocalipsis, en el capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21 y en el versículo 4. Dice, y Él le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Así, la humanidad obediente alcanzará la perfección en una tierra paradisíaca y no volverá a conocer las lágrimas, el dolor, ni la muerte. Así, ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué haremos cada uno de nosotros con relación a la religión verdadera y sus espléndidas perspectivas? Bueno, algunas personas quizás prefieran pasar por alto la evidencia, pero nada indica que las religiones de este mundo vayan a calmar la sed espiritual de la gente. ¿Querríamos padecer sed por creer en un espejismo? Las religiones del mundo han llegado a ser como eso, como un espejismo. Parece que ofrecen algo, pero luego no hay nada. Las religiones del mundo se parecen a un espejismo y, por lo tanto, los fenómenos de los espejismos en la vida real han conducido a la muerte a muchas personas por creer en ellos o por creer que aquello era verídico. Las personas temerosas de Dios solo pueden satisfacerse si se vuelven a la única religión verdadera, cuyas corrientes de agua espiritual no corren peligro de secarse. Por eso, aprenda la verdad. Si todavía no estudia la Biblia con los testigos de Jehová, lo animamos a hacerlo. Y si ya hemos aprendido la verdad, vivámosla, si es que hasta ahora no hemos tenido la ocasión de hacerlo. Si amamos lo que es correcto y verdadero, nuestra vida girará en torno a esa verdad, pues la religión verdadera no es una filosofía mental, sino un modo de vivir. Dejemos que la adoración pura dé significado a nuestra vida, que nuestra meta sea contarnos entre los que practicarán la religión verdadera por toda la eternidad para honra y gloria de Jehová. Por lo tanto, abracémosla y adhirámonos a la única religión verdadera que de verdad satisface las necesidades de la sociedad humana. Muchas gracias, hermano Torreglosa, por presentar esta información tan útil. Sin duda nos ha ayudado a valorar cuánto beneficia a las personas la religión verdadera, ¿verdad? A continuación,
pasamos a disfrutar de nuestro estudio semanal de la Atalaya. Será nuestro hermano Óscar Martínez quien dirija esta sección. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana, que consiste en el estudio de la Palabra de Dios con la revista La Atalaya. Usaremos una canción de alabanza a Jehová como transición a esta segunda parte. Si podéis cambiar de posición, entonamos juntos la canción 124. El título de la misma, Siempre fieles y leales, basada en el Salmo 18:25. Canción 124. El artículo bajo análisis esta semana es el de estudio número 13, título del mismo, ¿De qué maneras nos protege Jehová? Texto temático, el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Segunda Tesalonicenses 3:3. Pues el planteamiento del tema indica que algún ataque estamos sufriendo, porque si necesitamos protección, y es evidente que el diablo y sus agentes atacan al pueblo de Dios. Si Jehová no nos protegiese, estaríamos perdidos porque es un enemigo poderoso. El avance indica que la protección de Jehová incluirá que no recibiremos ningún daño espiritual ni ningún otro daño permanente. Y en torno a esta idea vamos a contestar 3 preguntas. ¿Por qué necesitamos protección? ¿Cómo nos protege Jehová? ¿Y qué tenemos que hacer para aprovechar la ayuda que Él nos ofrece? Pues de eso vamos a hablar durante los próximos minutos. Apreciamos mucho vuestros comentarios y expresiones de fe que harán ameno el estudio. Comenzamos leyendo y analizando los párrafos. El hermano Íñigo Echeveste es nuestro lector y leemos con él el primero. La última noche de su vida en la tierra, Jesús pensó en las dificultades que tendrían que afrontar sus discípulos. Como los amaba, le pidió a su Padre que los protegiera del maligno. Sabía que, cuando regresara al cielo, Satanás seguiría luchando contra cualquiera que quisiera servir a Jehová. Estaba claro que el pueblo de Jehová necesitaría protección. Gracias. Pregunta 1. ¿Por qué le pidió Jesús a Jehová que protegiera a sus discípulos?
Hermana Ivaskevich. Porque pensó en las dificultades que tendrían que afrontar sus discípulos, sabía que Satanás seguiría luchando contra cualquiera que quisiera servir a Jehová, pero sobre todo porque los amaba. Muy bien, excelente. ¿Apoya la Biblia esta idea de que seríamos objeto de odio, que necesitaríamos protección? Hermano Fiol. En Juan capítulo 17, versículo 15 dice precisamente que en esa oración Jesús le pidió a su Padre que no que los sacara del mundo, obviamente, sino que los protegiera a causa del maligno, sabiendo que Satanás iba a seguir atacándolos. Así es. Hermana Gil. Sí, y a Jesús de veras le preocupaba esto porque, aunque era la última noche de su vida y seguramente estaba angustiado por lo que le iba a pasar, él pensó en sus discípulos y en las dificultades que iban a pasar. Así que si prestamos atención, nosotros ahora también estamos pues haciendo caso a lo que Jesús le pidió a su Padre. Muy bien. Leemos el 2, por favor. Jehová contestó la oración de su Hijo debido al amor que siente por él. Si nosotros nos esforzamos al máximo por agradar a Jehová, Él también nos amará y nos responderá cuando le pidamos que nos ayude y nos proteja. Como es un padre cariñoso, siempre cuida de sus hijos. De hecho, no estaría a la altura de su nombre o reputación si no lo hiciera. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová contestará a nuestras oraciones? Hermana Armas. Pues estamos seguros porque Jehová es un Padre cariñoso y como tal siempre cuidará de sus hijos. Lo único que condiciona las respuestas de Jehová a nuestras oraciones es si nosotros estamos haciendo el máximo por agradarle. Muy bien, excelente. Hermano Martín. Es interesante que al final del párrafo menciona que si no lo hiciera no estaría a la altura de lo que significa su nombre o su reputación, ¿no? Y la reputación que tiene Jehová es eso, lo que se ha mencionado, un Padre amoroso, misericordioso, cariñoso, paciente. Así que realmente Él va a proteger a sus hijos. Desde luego que así va a ser. Hermana Fiol. Y también porque Jehová ya ha demostrado hacer eso, ¿no? Lo hizo con su Hijo, a quien amaba. Muy bien. Leemos y comentamos el 3, por favor. Ahora más que nunca necesitamos la protección de Jehová. Satanás ha sido expulsado del cielo y está lleno de furia. Ha logrado convencer a algunas personas de que cuando nos persiguen le están prestando un servicio sagrado a Dios. Otros, que no creen en Dios, nos persiguen porque no nos dejamos moldear por este mundo. En cualquier caso, no tenemos miedo, pues la Biblia dice: el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Veamos dos maneras en las que nos protege Jehová. Muy bien. El párrafo 3 pregunta ¿por qué necesitamos la protección de Jehová? Hermana Cuesta. En Apocalipsis 12:12 leemos la respuesta y es porque Satanás está muy furioso, quiere llevarse por delante cuantas más personas mejor y sabemos que está logrando su objetivo. Muy bien. Hermano Díaz. Sí, como ya estaba predicho en Juan 16:2, ha logrado convencer a algunos para que cuando nos persigan piensen que le están prestando un servicio sagrado a Dios. Así que debido a esto sabía que las consecuencias para sus siervos iban a ser duras. Así es. Hermana Echeveste. Pero como dice el párrafo, no tenemos miedo. Esta idea se basa en 2 Tesalonicenses 3:3, que es el texto en el que se basa este artículo. Ahí se define a Jehová con el adjetivo fiel. Fiel es la persona que es firme y constante en sus afectos y que cumple con sus compromisos. Y eso es lo que Jehová va a hacer con nosotros, ¿no? Como nos ama, quiere cumplir con ese deseo de amor hacia nosotros y por eso nos protege y nos fortalece. Muy bien. Hermana Díaz. Sí, estamos seguros de que estas palabras de Tesalonicenses se cumplirán, porque si Jehová protegió ya a sus siervos en el pasado, antes de que Satanás fuera expulsado a la tierra, pues con cuánta más razón lo hará ahora, ¿no? Que sí que Satanás está aquí y la presión es mayor cada vez. Muy bien.
Pues hemos contestado la primera de las preguntas del artículo, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos protección? La primera de las 3 que aparecen en el avance. ¿En qué momento estamos viviendo que hace necesario que recibamos protección? Hermano Vallejo. Pues necesitamos protección porque estamos en los últimos días, el mundo nos odia y Satanás además está lleno de furia deseando acabar con los siervos de Jehová. Desde luego. El siguiente subtítulo, Jehová nos da una armadura. Ahí está la protección. Vamos a desgranar en este subtítulo 6 elementos de la armadura espiritual que si la llevamos puesta, pues evitará que el diablo logre lo que habéis comentado muy bien que él pretende. Comenzamos. El párrafo 4 es el que leemos ahora. Jehová nos da una armadura espiritual que puede protegernos de los ataques de Satanás. Esta armadura es eficaz, es fuerte y eficaz, pero solo nos protegerá si siempre llevamos puestas todas las partes. A continuación, analizaremos qué representa cada parte de la armadura. Si leemos el texto primero, mejor, porque la pregunta se basa en él. ¿Quién nos quiere leer Efesios 6, 13 al 17? Hermano Sánchez. Por esta razón, pónganse la armadura completa que Dios da, para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir y, tras haber hecho todo lo necesario, mantenerse firmes. Por lo tanto, manténganse firmes llevando puesto el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y teniendo los pies calzados y listos para anunciar las buenas noticias de la paz. Además de todo esto, agarren el escudo grande de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. También lleven el casco de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Gracias. Una vez hemos leído la cita, la pregunta, según Efesios 6, 13 al 17, ¿qué nos da Jehová para protegernos? Hermana Lara. Pues nos da una armadura espiritual, pero como dice el versículo 13, es importante que nos la pongamos completa para que nos proteja bien. Excelente. Hermano Lara. También es interesante que el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, recuerde 2 veces ponerse esa armadura. Quizá lo que nos transmite la idea de que no puede ser un esfuerzo a medias y no podemos llevar partes de esa armadura y partes no. Cuando nos está preparando para la batalla, en este caso una batalla espiritual, él recalca la importancia de que tengamos esta armadura de una forma completa. Muy bien. Hermano Martín, José Miguel. Sí, como dice el versículo 13, tenemos la garantía de que si lo hacemos cuando llegue el día malo, que es ahora, como hemos dicho, pues podremos resistir y estar firmes, ¿no? Tenemos la garantía de que si la usamos, eso nos protegerá. Desde luego. Pues vamos a hablar de los componentes de dicha armadura. 6. Comenzamos con el primero leyendo el párrafo 5. El cinturón de la verdad representa las verdades que se hallan en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué debemos ponérnoslo? Porque Satanás es el padre de la mentira. Lleva miles de años mintiendo y ha logrado engañar a toda la tierra habitada. Pero las verdades de la Biblia nos protegen de los engaños. ¿Cómo nos ponemos este cinturón? Aprendiendo la verdad sobre Jehová, adorándolo con espíritu y con verdad, y comportándonos con honradez en todo. Gracias. La pregunta 5. ¿Qué es el cinturón de la verdad y por qué debemos ponérnoslo? Hermano Cuesta. Pues son las verdades que hallamos en la Biblia, y este nos protege de las mentiras demoníacas. Muy bien. Hermana Sánchez. El cinturón que llevaban los soldados romanos estaba diseñado de tal forma que llevarlo bien ceñido contribuía a que el soldado se sintiera confiado a la hora de ir a la batalla. De manera parecida, las verdades que aprendemos en la Biblia nos protegen de las heridas espirituales que provocan las enseñanzas falsas y además nos ayudan a sentirnos confiados a la hora de defenderlas ante nuestros opositores. Muy bien, excelente. Hermano Fior. Y en una guerra real
parte del alma de los enemigos es extender mentiras para desanimarnos o para desanimar al ejército contrario. Pues exactamente estas verdades de la Biblia impedirán que cualquier argumento, cualquier mentira, cualquier engaño alcance nuestro corazón. Muy bien. Hermana Martínez. Y en la foto general en la que se ve en el dibujo, por un lado a todo el soldado y luego por separado las diferentes partes de la armadura, podemos ver cómo era una protección ese cinturón, porque estaba rodeado a la cintura, tenía unas placas de metal que podían proteger de los envites, ¿no? del opositor, y a la vez ayudaban a sujetar la coraza. Y tenían la opción, algunos de ellos, de poder llevar tanto colgada la espada como un puñal. Así que eso le daba seguridad al soldado en la batalla. Así que cuanto más aprendamos las verdades de la palabra de Dios, pues más seguridad tendremos para poder defender ante otros la verdad de las mentiras que Satanás pues ha lanzado contra Jehová. Muy bien. Hermana Díaz. Sí, algo que nos puede motivar a ponernos este cinturón es pensar en que Satanás tiene muchísima experiencia mintiendo. Si uno puede llegar a ser experto en algo a lo que le ha dedicado tan solo unos pocos años, pues imaginémonos Satanás que lleva miles de años mintiendo. Por eso él es más que un experto y es tan peligroso que no nos pongamos este cinturón. Desde luego. Pues veamos un segundo elemento muy importante en la armadura leyendo el párrafo 6. La coraza de la justicia representa las justas normas de Jehová. ¿Por qué debemos ponérnosla? Porque tal como una coraza protege el corazón de un soldado, la coraza de la justicia nos protege para que la influencia negativa de este mundo no corrompa nuestro corazón figurado, es decir, lo que somos por dentro. Jehová nos manda que lo amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón. Por eso, Satanás intenta dividir nuestro corazón haciendo que amemos lo que el mundo nos ofrece, que son cosas que Jehová odia. Y si así no consigue que desobedezcamos las normas de Jehová, lo intentará por la fuerza. Segundo elemento de la armadura. ¿Qué es la coraza de la justicia y por qué debemos ponérnosla? Hermana Fiol. Pues esta coraza de la justicia son las justas normas de Jehová. Muy bien, excelente. ¿Por qué debemos ponérnosla? No es opcional. Hermano Camaño. Por lo que implica para nuestra adoración a Jehová, como dice en el párrafo, igual que protege el corazón de un soldado, la coraza de la justicia hace lo mismo con nosotros, protege nuestro corazón espiritual para que no esté dividido, igual que como desea Satanás que estemos divididos amando este mundo. Aunque amemos algo a Jehová, la coraza de la justicia impide eso y hace que amemos del todo a Jehová. Muy bien. Hermano Lara. Es interesante la forma como estaba construida esta coraza. Tenía unas bandas metálicas horizontales alrededor del torso que llegaban hasta el pecho y luego tenía otras verticales que bajaban de los hombros hacia abajo. Lo que me pareció muy interesante es que se ajustaba mediante unas sujeciones en el centro y en la espalda. Así que el soldado tendría que ir muy ajustado para que esta armadura le estorbara lo menos posible. Aún así, la armadura parece que restringía en cierta forma la forma de moverse del soldado. Y me hizo pensar que quizá nosotros no nos podemos permitir el lujo de pensar que podemos ajustar a nuestro gusto las normas de Jehová, todo lo contrario. No podemos pensar que si abrimos aquí un poco la coraza o allí vamos a estar más cómodos o nos vamos a mover con más libertad, sino lo que es más importante es que tenemos que preservar la salud de nuestro corazón espiritual. Así es. Hermano Martín, Daniel. Y es interesante las ideas que se mencionan en el párrafo que se basan en esos principios bíblicos. Por ejemplo, Proverbios nos advierte de lo que nuestro corazón, los resultados de no cuidar nuestro corazón, ¿no? De protegerlo. Tenemos que cuidarlo más que cualquier otra cosa. Porque Satanás sabe que la única manera de adorar a Jehová es de una manera completa. No tenemos que amarlo en todas las cosas, como menciona también Mateo 22, 36 y 37. Así que sabe que si consigue dividir nuestro corazón, no llegaríamos a Jehová, a amar a Jehová como Él se merece, y así Él no podría protegernos. Así es. Hermano Martín, José Miguel.
Sí, por eso es interesante que aunque hablamos de normas, no hablamos de hacer o dejar de hacer cosas solamente, no hablamos del corazón. Y tiene que ver con lo que comentaba ahora Dani, ¿no? Y con lo que menciona también Santiago 4:4 o Primera de Juan, ¿no? Porque ahí habla en Santiago de la amistad con el mundo, no habla de práctica, sino de amistad, de lo que hay en el corazón, ¿no? De lo que uno siente. Y en Primera de Juan igual, ¿no? Habla de alguien que ama las cosas que hay en el mundo. Así que lo que decía, ¿no? En realidad no se trata solamente de lo que hacemos o no hacemos, sino de si nuestro corazón está completo para Jehová. Muy bien. Pues leemos el siguiente párrafo, por favor. El 7. Nos ponemos la coraza de la justicia aceptando vivir de acuerdo con lo que Jehová dice que está bien o mal. Puede que algunas personas crean que las normas de Jehová nos quitan libertad, pero si dejamos de seguir los principios bíblicos, seremos como un soldado que se quita la coraza en medio de una batalla porque piensa que pesa demasiado. ¿Verdad que sería una insensatez? Para los que aman a Jehová, sus mandamientos no son una carga, sino un salvavidas. ¿Cómo nos ponemos la coraza de la justicia? Hermana Echeveste. Sí, cuando aceptamos vivir de acuerdo con lo que Jehová dice que está bien o mal. Muy bien, excelente. Hermano Cuesta. Y en armonía con el Salmo 97:10, si amamos a Jehová, también odiaremos lo que es malo. Es decir, trataremos de ir en contra de todo aquello que puede corromper en nuestro corazón. Muy bien. Hermana Vallejo. Y algunas personas creen que seguir los principios bíblicos nos van a quitar libertad, porque ya no son anticuados, piensan que ya no valen. Pero si dejáramos de seguirlos sería como dice el párrafo, como un soldado que se quita la coraza en medio de la batalla porque le está pesando. Así que esto de no seguir los principios bíblicos no nos dará más libertad, al contrario, nos va a perjudicar. Ya lo creo. Hermano Fior. Y concordamos con las palabras del apóstol Juan. No vemos los mandatos y principios que Jehová establece en su palabra, la Biblia, como una carga, sino que somos capaces de ver lo ventajoso que es para nosotros proteger de esta manera nuestro corazón. Así es. Hermano Martín, Daniel. Y es interesante también el matiz que añade el párrafo, ¿no? Con relación a lo que decía Juanjo, es amar, tenemos que llegar a amar los principios. Eso podría pasarnos a nosotros, a los propios testigos de Jehová, aquellos que llevamos años sirviendo a Jehová, el que por circunstancias de la vida pues veamos o empecemos a ver esas normas de Jehová como alguna carga o alguna limitación. Entonces sería un buen momento para reflexionar, hacernos un autoexamen, porque tenemos que llegar a eso, a amar esos principios. Muy bien. Pues tenemos dos elementos de la armadura. Muchas gracias por los detalles que habéis incluido de los elementos literales que la componían en un soldado del primer siglo. Veamos el tercer aspecto. Leemos el 8. Pablo también dice que debemos tener los pies calzados y listos para anunciar las buenas noticias de la paz. Esto significa que siempre debemos estar preparados para predicar el reino. Cuando les hablamos a otros del mensaje de la Biblia, nuestra fe se fortalece. Nos anima mucho ver que los siervos de Jehová de todo el mundo aprovechan toda oportunidad para anunciar las buenas noticias. Por ejemplo, predican en el trabajo, en la escuela, en territorios de negocios, de casa en casa, cuando van de compras, cuando visitan a familiares no testigos, cuando hablan con sus conocidos e incluso cuando no pueden salir de su casa durante un tiempo. Si dejáramos de predicar porque tenemos miedo, eso nos perjudicaría. Seríamos como un soldado que se quita las sandalias durante la batalla. No tardaría en sufrir heridas, le resultaría más difícil protegerse y no podría seguir las órdenes de su comandante. ¿Qué significa tener los pies calzados y listos para anunciar las buenas noticias? Hermana Ivaskevich. Significa estar siempre listos, siempre preparados para predicar el reino, aprovechando todas las oportunidades que se nos presenten. Muy bien, excelente. Hermano Ivaskevich. Y es interesante que se compare aquí a unas sandalias. Si pensamos qué pasaría si no las llevara el soldado, aquí lo explica bastante bien. No tardarían en sufrir heridas, sería difícil protegerse.
Pero bueno, nos lo podemos imaginar cuando nosotros vamos descalzos y pisamos cosas como piedras o cosas punzantes. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestra atención va directamente a nuestros pies, a lo que hemos pisado. Dejamos de ver todo lo demás. Entonces, esto es lo que pasa cuando dejamos de predicar. Nuestra mente deja de centrarse en lo más importante y todos los problemas que nos rodean empiezan a ser más grandes. De ahí la importancia de estar siempre con este calzado listo y preparado y puesto, y de esta forma evitaremos centrarnos en otras cosas. Muy bien. Hermano Vallejo. Y podemos demostrar que estamos calzados con este calzado, valga la redundancia, cuando, como dice el párrafo, aprovechamos toda oportunidad para anunciar las buenas noticias. Independientemente de las circunstancias que estemos pasando, siempre podemos hablar a compañeros de trabajo, a familiares, o usar otras formas de llevar el mensaje a las personas, y así estaremos demostrando que estamos calzados porque estamos listos en cualquier ocasión para predicar. Muy bien, excelente. Hermana Echeveste. Y es que siempre que estemos dispuestos a hablar de estas buenas noticias a otros, es como que lo grabamos en nuestra mente y en nuestro corazón. De esta manera demostramos agradecimiento a Jehová y se reitera en nosotros esa esperanza de que se van a cumplir esas palabras de Jehová. Muy bien. Hermana Armas. Incluso ahora, en una faceta que nos estamos empleando mucho para predicar, que son las cartas, pues estas nos ayudan a seguir calzados, ¿no? Porque nos hacen plantear un problema, buscar la solución que hay en la Biblia y argumentarlo, ¿no? Y esto nos mantiene, ¿verdad?, activos, nos mantiene con la mente en la predicación, y eso a la misma vez pues nos va protegiendo y hace de que demostremos que seguimos estando listos para predicar. Muy bien. Pues excelente. Hemos cubierto esta idea importante, ¿verdad? Los pies calzados con buen equipo. Leemos el párrafo 9. El escudo grande de la fe representa nuestra fe en Jehová. Confiamos en que Él cumplirá todas sus promesas. Esa fe nos ayudará a apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tenemos que llevar este escudo porque nos protege contra las enseñanzas falsas de los apóstatas y contra las burlas y críticas que podrían desanimarnos. Sin fe, no tendremos fuerzas para obedecer a Jehová cuando otros nos presionen para que pasemos por alto sus normas. En cambio, cada vez que defendemos nuestras creencias en el trabajo o en la escuela, nuestro escudo de la fe nos está protegiendo. Cada vez que rechazamos un empleo en el que nos pagaría más, pero que nos impediría darle lo mejor a Jehová, nuestro escudo de la fe nos está protegiendo. Y cada vez que nos mantenemos fieles ante la oposición, nuestro escudo de la fe nos está protegiendo. Muy bien, pues el párrafo 9 pregunta ¿por qué tenemos que llevar el escudo grande de la fe? Hermano Cuesta. Pues para poder protegernos de las flechas encendidas de Satanás. Él nos va a tratar de hacer ataques directos y como vemos puede ser enseñanzas falsas de apóstatas, burlas de quizás de familiares, compañeros de trabajo, de escuela. ¿Es verdad? Muy bien. Hermana Sánchez. Sí, el escudo de los soldados romanos tenía un tamaño fijo, pero el escudo de la fe puede hacerse más grande o más pequeño. Su tamaño depende de nosotros. Por eso es tan importante que fortalezcamos nuestra fe. Muy bien. Ataques que experimentaremos que harán necesario el escudo, que se indican en el párrafo. Hermana Martínez. Pues enseñanzas falsas de apóstatas, oposición familiar, quizá ofertas de un mejor trabajo con mejor sueldo, pero que nos impediría ocuparnos en las actividades espirituales, o trampas del diablo como que a Jehová no le importamos, que no merecemos su misericordia, su perdón. Así hay muchos ataques que este escudo, como era tan grande, ¿no?, que cubría el cuerpo entero, pues nos va a proteger de todos esos proyectiles de Satanás. Muy bien. Hermano Torroglosa. También se apunta a defender nuestras creencias, ¿no?, en el trabajo o con compañeros o familiares, y esto también tiene que ver con otras piezas de la armadura, como la de la predicación, ¿no?, la del calzado, ¿no? Así vemos cómo se interrelacionan también las diferentes piezas de la armadura, o el cinturón de la verdad, que nos ayuda también a contrarrestar las enseñanzas de los apóstatas, que es otro ataque. Así nuestra fe
Nuestro escudo de la fe está relacionado con otras piezas de la armadura y si lo mantenemos fuerte podremos resistir todos esos ataques. Muy bien. Excelente. Pues pasamos al quinto elemento de la armadura leyendo el párrafo 10. El casco de la salvación es la esperanza que nos da Jehová, la esperanza de que nos salvará de la muerte y recompensará a quienes hacen su voluntad. Tal como un casco protege la cabeza de un soldado, la esperanza de la salvación protege nuestra capacidad de pensar. ¿De qué manera? Nos ayuda a estar centrados en las promesas de Dios y a ver los problemas desde la perspectiva correcta. ¿Cómo nos ponemos el casco de la salvación? Esforzándonos por pensar igual que Jehová. Por ejemplo, no ponemos nuestra esperanza en las riquezas inseguras, sino en Dios. Pues veamos el quinto elemento de la armadura. ¿Qué es el casco de la salvación y por qué debemos ponérnoslo? Hermana Gil. Pues es la esperanza que nos da Jehová, la esperanza de que nos va a salvar de la muerte y que nos va a recompensar si hacemos su voluntad. Muy bien. Hermano Camaño. Y la razón por la que debemos llevarlo siempre puesto es porque nos ayuda, como dice el párrafo, a estar centrados en las promesas de Dios y a ver los problemas desde una perspectiva correcta. ¿Y cuántas experiencias hemos oído de hermanos que, sufriendo grave persecución, lo que hizo que no tuviesen pensamientos que les hiciese daño o que les hiciese preocuparse demasiado? Era justo esto, confiar en que Jehová les podía salvar, podía darles lo que necesitaban y que incluso si llegaban a perder la vida, sabían que Jehová les podía resucitar. Así que lo importante que es que siempre lo llevemos puesto para que incluso en situaciones tan extremas no perdamos un punto de vista equilibrado. Muy bien. Hermano Díaz. Y como con otras piezas de la armadura podríamos pensar que ponernos el casco es algo estático, nos lo ponemos y ya está. Pero dice al final que tenemos que esforzarnos por pensar igual que Jehová. Así que ponernos ese casco requiere acción, como dicen los textos que aparecen ahí, por ejemplo, el Salmo 26.2, que se le pedía a Jehová, ¿no? Oh Jehová, examíname, ponme a prueba. Tenemos que dar ese paso, acercarnos a Jehová y orarle para poder también conocerle. Muy bien. Hermana Echeveste. Y qué bonito el texto de Tito 1.2, ¿no? Donde dice que nos podemos basar en esa esperanza, podemos confiar en esa esperanza de vida eterna o de todas las promesas que Jehová Dios, porque Él no puede mentir. O sea, Él nos da esa garantía, con lo cual podemos llevar con orgullo esa esperanza en nuestra mente. Muy bien. Excelente. Hermana Martínez. Y el diseño del casco, ¿no?, que vemos en el dibujo, vemos lo completo que era, porque los golpes que fueran a la cabeza te protegía, los que fueran a los lados también, a la cara directamente tampoco te podían llegar. Así que, aunque dice una atalaya que igual tenían una pieza que podías llevarlo en la mano, pero no, el casco espiritual hay que tenerlo puesto para poder aguantar todos los golpes que vengan y que nuestra mente y pensamientos estén bien protegidos. Muy bien. Hermano Martín, Daniel. Y esa esperanza se puede comparar también a un ancla, ¿no? Realmente la esperanza nos ayuda a eso, a que podamos meditar en esas promesas de Jehová. Dentro de poco tiempo, cuando hayan pasado ya 1000 años, estemos en el paraíso, hayan pasado los 1000 años, las promesas de Jehová se hayan hecho realidad, ya no nos hará falta tener más esperanza, ¿no?, en que Jehová cumplirá sus promesas. Pero es como eso, es como un ancla, ¿no?, que nos mantiene firme, ¿no?, confiando en que Jehová hará realidad sus promesas. Muy bien. Hermana Armas. Me ha gustado mucho como el párrafo dice que este casco nos ayuda a ver los problemas desde la perspectiva correcta. Y es que a veces la solución a un problema es verlo simplemente desde la perspectiva correcta, ¿no? Así que no cabe duda que el tenerlo nos va a dar la capacidad de pensar que necesitamos para afrontar ese problema y siempre seguir confiando en Jehová y ponerlo a Él en primer lugar, ¿no? Como dice el Salmo 26, que Jehová purifique los sentimientos más íntimos de nuestro corazón. Muy bien. Pues pasamos a un elemento de ofensa o de ataque, en este caso, ¿verdad? Después de haber hablado de 5 que nos protegen de los ataques del exterior, ahora uno que también usamos para defendernos. Leemos de este en el párrafo 11. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, la Biblia.
Esta espada tiene el poder de poner al descubierto cualquier engaño y de liberar a las personas de las enseñanzas falsas y los malos hábitos. Aprendemos a usarla bien mediante el estudio personal y la capacitación que nos da la organización de Dios. Ahora bien, la armadura espiritual no es la única protección que Jehová nos da. Veamos otra. Muy bien. ¿Qué es la espada del Espíritu y por qué debemos usarla, hermana Lara? Sí, pues es la palabra de Dios, la Biblia. Y como hemos visto ahora en la atalaya, estamos en guerra, ¿no? Sabemos que el maligno está atacándonos, entonces es importante que utilicemos la Biblia porque, como dice Hebreos 4:12, esta es viva, actúa con poder y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Hermana Cuesta. Sin embargo, es interesante que se exige algo más de nosotros, no solamente tenerla, llevarla, sino también usarla de la manera correcta, si queremos que realmente nos proteja. Y como leemos en 2 Timoteo, para ello tenemos que practicar tal como haría un soldado. Y eso lo hacemos a través del estudio personal y también a través de las reuniones. Muy bien. Hermano Fiol. Y como podemos ver en la imagen también, la espada no era un objeto ligero como podría ser un puñal, era un objeto pesado. Así un soldado romano, por tener la espada, no era un hábil espadachín, sino que necesitaba entrenamiento. Y eso es lo que nos ocurre igualmente a nosotros. Por tener la Biblia en nuestras manos no vamos a ser más hábiles, tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Muy bien. Hermano Sánchez. Y si usamos bien esta espada, podemos ayudar a las personas a librarse de enseñanzas falsas o de malos hábitos, porque como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es como esa espada de dos filos que hace a las personas que se examinen y ver lo que son por dentro o lo que aparentan ser. Así, de esta manera, si la usamos bien, podemos dar a las personas la oportunidad de cambiar y acercarse a Jehová. Así es. Hermana Ivaskevich. O también como leemos en 2 carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, con la palabra de Dios lograremos derrumbar cosas fuertemente atrincheradas y por supuesto la Biblia es el arma que nos permite derrotar todo razonamiento o barrera que se alza contra el conocimiento de Dios. Ya lo creo. Muy bien. Pues en este subtítulo hemos analizado los 6 elementos que componen la armadura espiritual. Los hemos definido y ha dejado claro también el artículo el por qué debemos llevarlos en todo tiempo para estar protegidos y en el caso del último elemento, pues también utilizarlo para defender la verdad y derrumbar cosas fuertemente atrincheradas que pudieran estar enfrente. Bueno, pero experimentamos la soledad del soldado, solito peleando, eso le nos quitaría valor. Pero no, el siguiente subtítulo dice que tenemos compañía, que bien, no luchamos solos. Vamos a analizar esta idea y leemos con Íñigo el 12 ahora. Un soldado de experiencia sabe que no puede vencer él solo a todo un ejército. Necesita la ayuda de sus compañeros. De manera parecida, no podemos ganar la batalla contra Satanás y los suyos por nuestra cuenta. Necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. Jehová nos ha dado una hermandad mundial que está ahí para ayudarnos. ¿Qué más necesitamos y por qué? Hermana Fiol. Pues un soldado sabe que no puede vencer solo a todo un ejército, ¿no? Que necesita a sus compañeros. Y nosotros también pues sabemos que no podemos vencer solos, sino que necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. Muy bien, excelente. ¿Lo tenemos? ¿O es una idea bonita no realizable? Hermano Torroglosa. Sí lo tenemos, así como nos lo indica 1 de Pedro 2:17, se nos habla de una hermandad, tenemos que amar a toda la hermandad, y esa hermandad nos ama a nosotros también y está disponible para ayudarnos. Muy bien. Pues pasamos al párrafo 13, por favor. Una manera de recibir el apoyo de nuestros hermanos es asistiendo a las reuniones. Todos nos desanimamos de vez en cuando, pero ¿es verdad que al ir a las reuniones nos sentimos mejor?
Los comentarios sinceros de nuestros hermanos nos animan y las demostraciones y los discursos bíblicos que presentan nos fortalecen para seguir sirviendo a Jehová. Además, las conversaciones que tenemos con ellos antes y después de las reuniones nos recargan las baterías. Las reuniones también nos dan la oportunidad de ayudar a otros y eso nos hace felices. Pero eso no es todo. En ellas aprendemos a predicar y enseñar mejor. Por ejemplo, se nos enseña a usar hábilmente las publicaciones y los vídeos del kit de enseñanza. Así que preparémonos bien para las reuniones. Escuchemos con atención lo que se dice en ellas y después apliquémoslo. Si hacemos todo esto, cada uno de nosotros estará preparado para la batalla y será un buen soldado de Cristo Jesús. Gracias. Vamos a leer la cita bíblica sobre la que comentaremos después. ¿Quién nos lee Hebreos 10, 24 y 25? Hermana Gil. Y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Gracias. La pregunta, según Hebreos 10, 24 y 25, ¿cómo nos ayudan las reuniones? Una variedad de comentarios aquí, ¿verdad? Hermana Díaz. Pues como hemos leído, nos dan una oportunidad perfecta para mostrarnos amor unos a otros y animarnos. Y es así. La verdad que durante las reuniones se nos olvidan nuestras preocupaciones, nuestros problemas, y cuando acabamos siempre nos sentimos mucho mejor. Desde luego. Hermana Vallejo. También nos dan la oportunidad de estar pendientes unos de otros y así poder ayudarnos y sentirnos felices por ello. Es verdad, muy bien. Hermana Martínez. Y la instrucción que recibimos pues nos ayuda a ser mejores ministros, porque sobre todo en la reunión de entre semana pues aprendemos a predicar, a usar la espada y a poder defender nuestras creencias y ayudar a que otros conozcan a Jehová. Muy bien. ¿Alguna aplicación en esta época en la que estamos viviendo, donde la actividad presencial se ha eliminado? Hermano Vallejo. Sí, el párrafo menciona que algo que nos ayuda, aparte de la instrucción que recibimos, son las conversaciones antes y después de las reuniones. Y es curioso que es verdad que ahora no estamos físicamente con nuestros hermanos, pero para muchos hermanos las reuniones es el único contacto que tienen semanalmente con los hermanos. Y eso se ve en las caras de los hermanos, que durante el ratito de la reunión y las conversaciones antes y después, la situación se les olvida y salen animados y reconfortados. Muy bien. Hermano Cuesta. Sí, es una ocasión muy buena para una puesta a punto de toda nuestra armadura espiritual, porque con nuestros hermanos fortalecemos nuestro yelmo de la esperanza. Hablamos de cómo será la vida en el nuevo mundo. También reforzamos nuestra coraza, las justas normas de Jehová. Afilamos nuestra espada para y nuestras sandalias, ¿no?, para el ministerio. Es decir, es un entrenamiento cuando más lo necesitamos, que son estas circunstancias sumamente complicadas, porque ya podemos recibir desánimo por la situación o por los ataques de Satanás. Es verdad. Hermano Ivaskevich. Y en caso de que vivamos en una zona en la que no podamos ni siquiera conectarnos por videoconferencia, eso no significa que no podamos recibir el ánimo que recibimos de estar con los hermanos. Jehová ha predispuesto muchas experiencias de muchos hermanos en nuestras publicaciones y podemos ir a ellas, podemos leerlas, podemos sentirnos que estamos con esos hermanos. Todo eso también anima y consuela y sin duda nos ayudará en esta época difícil. Muy bien. Hermano Martín, Daniel. Sí, quizás en las circunstancias actuales, en la intimidad de nuestro hogar, también si tenemos la posibilidad de apagar la cámara, a veces pues eso puede hacer que nos despistemos o nos distraigamos, ¿no? Quizás nuestra concentración se puede divagar un poquito. Así que tenemos que seguir los consejos que en el párrafo menciona, prepararnos bien, eso nos ayudará, ¿no?, a estar preparados para poder ofrecer nuestros comentarios, estar listos para escuchar, ¿no?, y para poder aplicar aquello que hemos escuchado y aprendido. Muy bien.
Excelente, pues abordamos el párrafo 14, el último de este subtítulo. También contamos con el apoyo de millones y millones de poderosos ángeles. Si ya sabemos lo que puede hacer un solo ángel, ¿nos imaginamos lo que podría hacer todo un ejército? No hay hombre ni demonio que pueda compararse al imponente ejército de Jehová. En una ocasión se dijo que, aunque estemos solos, si Jehová está con nosotros, siempre seremos mayoría. ¡Qué gran verdad! Tengámosla presente cuando sintamos que nos fallan las fuerzas por algo que diga o haga un compañero de trabajo o de escuela, o un familiar no testigo. Recordemos que no luchamos solos, estamos a las órdenes de Jehová. Así es. Párrafo 14 pregunta, ¿con qué otra ayuda contamos? Hermano Camaño. Pues hablando en términos militares, contamos con lo que sería el ejército de élite, que son todos los millones y millones de ángeles, que como dice Isaías 37-36, pues vemos el poder que tiene un solo ángel de matar en una sola noche a 185.000 soldados de un ejército poderoso. Pues ¿qué no podrá hacer este imponente ejército, verdad? Y contamos además con esa ayuda, por lo que no estamos solos. Muy bien. Y no se dice que acabó agotado el ángel, ¿verdad? Que estaba al límite de sus fuerzas. Hermano Martín. José Miguel. No, de hecho, este ejército ya ha luchado contra Satanás y sus demonios y los ha echado del cielo, ¿no? Así que ya sabemos que ahí contra ellos no pueden y además tenemos la ayuda de Jehová mismo, así que si contamos con él a nuestro lado, pues no hay ningún enemigo que pueda contra él. Muy bien. Hermano Lara. Y además este párrafo cuenta con una frase que me pareció preciosa, que dice que aunque estemos solos, nos sintamos solitos, si estamos con Jehová siempre seremos mayoría. Y nos hace recordar un poco las palabras que hay en Jueces 6:16, cuando los madianitas, que decía el relato que eran como las langostas, ¿no? O decían que eran tantos que ni siquiera se podían contar, y sin embargo los derribó como si fueran un solo hombre. O sea, ¿qué poder puede tener el hombre contra Jehová? Nunca vamos a estar solos, tenemos que tener la certeza de que con Jehová siempre somos mayoría. Muy bien. Excelente. Pues qué animador esto, ¿verdad? Estamos en una lucha, pero en absoluto estamos solos. Tenemos compañía a nuestro lado, de hermanos y hermanas fieles que pelean con nosotros, junto a nosotros, y un enorme ejército celestial. Pues la idea final, Jehová seguirá protegiéndonos. Leemos el 15, por favor. El mundo que está controlado por Satanás tiene muchas razones para odiarnos. Somos completamente neutrales y no participamos en guerras. Damos a conocer el nombre de Dios, proclamamos que solo su reino traerá la paz y obedecemos sus justas normas. Denunciamos que el gobernante de este mundo es un mentiroso y un asesino despiadado. Y anunciamos que este sistema está a punto de ser destruido. Pero Satanás y los suyos jamás podrán silenciarnos. Al contrario, seguiremos alabando a Jehová por todos los medios posibles. Aunque Satanás es muy poderoso, no ha logrado impedir que el mensaje del reino llegue a personas de todo el mundo. La única explicación es que Jehová nos está protegiendo. Pues leemos Isaías 54, los versículos 15 y 17. ¿Y quién nos lo lee? La hermana Sánchez. Si alguien te ataca, no será por órdenes mías. El que te ataque caerá ante ti. Ningún arma que fabriquen contra ti dará resultado, y condenarás cualquier lengua que te acuse en un juicio. Este es el legado de los siervos de Jehová, y la justicia de ellos proviene de mí, afirma Jehová. Qué animadoras palabras, ¿verdad? Según estas, las de Isaías 54, 15 al 17, ¿por qué nadie podrá silenciar al pueblo de Dios? Hermana Díaz. Porque Jehová nos está protegiendo y la historia así lo demuestra, que no hay nada que Satanás pueda hacer, por muy poderoso que sea, para hacer que los siervos de Jehová dejemos de adorarlo o dejemos de predicar. Es verdad. Razones por las que se nos quiere silenciar, que apunta el párrafo, aunque no se va a conseguir, ¿verdad? Hermana Martínez, Fanny. Pues, por ejemplo, nuestra neutralidad política, no apoyamos, no votamos, no participamos en el ejército, por nuestras normas morales, en un mundo tan corrompido como el que vivimos, que todo está permitido, pues nosotros nos mantenemos según los valores morales que nos da la Biblia.
por la predicación, predicamos la única religión verdadera, que el reino de Dios va a cambiar la situación y claro, para hacerlo tiene que eliminar toda la maldad. Entonces esas son algunas cosas que hacen que la gente pues no nos aprecie. Exacto. Hermano Fiol. Y a los ojos de muchas personas, incluso de gobiernos, podemos parecer un pueblo pacífico e indefenso, pero tomemos en cuenta que a nuestro lado está Jehová de los ejércitos y no hay nadie más poderoso. Así es. Hermano Lara. Y también que no solamente no nos metemos en política, sino que, al igual que hizo Jesús, denunciamos que el gobernante de este mundo es un mentiroso y lo único que quiere es el mal para la raza humana. Así que, sin ningún miedo, nosotros también proclamamos. Me hizo pensar en los hermanos en Rusia. El gobierno no puede callarlos, pensaba en el escudo de la fe que tienen que tener, pero sobre todo es una gran razón para que este mundo los odie. Así es. Pues leemos el penúltimo párrafo, por favor. ¿Qué pasará en el futuro? Durante la gran tribulación, Jehová nos salvará de dos maneras impresionantes. Primero, salvará a sus siervos leales cuando haga que los reyes de la tierra destruyan a Babilonia la Grande, el conjunto de todas las religiones falsas del mundo. Y segundo, salvará a su pueblo cuando acabe con los demás elementos del mundo de Satanás en Armagedón. ¿Cómo salvará Jehová a su pueblo durante la gran tribulación? Hermana Fiol. Pues la primera forma como lo hará será que cuando los reyes de la tierra, como explica Apocalipsis, destruyan a Babilonia la Grande, pues Jehová los protegerá. Muy bien, excelente. Y a continuación, hermano Vallejo. Cuando Jehová entre en guerra con los gobiernos de la humanidad para acabar con ellos en la guerra de Armagedón, pues Jehová garantiza que protegerá a su pueblo. Muy bien. Hermano Sánchez. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, cuando se vea la gran tribulación, ellos reconocen a quién le deben la salvación. Dice el versículo 10, la salvación se la debemos a nuestro Dios, está sentado en el trono y al Cordero. Así que Jehová es el que salva a la gran muchedumbre, así que esperamos que pronto esto suceda. Desde luego. Pues leemos el párrafo final. Mientras estemos cerca de Jehová, Satanás no podrá causarnos ningún daño permanente. De hecho, Él es quien va a ser destruido para siempre. Así que pongámonos la armadura completa y jamás nos la quitemos. No tratemos de luchar solos, apoyemos a nuestros hermanos y sigamos las órdenes de Jehová. Si lo hacemos, podemos estar seguros de que nuestro cariñoso Padre Celestial nos fortalecerá y nos protegerá. Excelente. Muchas gracias, hermano Echeveste, por tu excelente lectura. Y hacemos la pregunta 17. ¿Por qué nos conviene quedarnos cerca de Jehová? Hermana Cuesta. Pues porque cuanto más cerca estemos de Jehová, más lejos lo estaremos de Satanás y por tanto más protegidos estaremos. Desde luego, ese es un buen argumento. Hermano Camaño. Y qué poco duraría un soldado frente a un ejército sin protección, sin ejército y sin órdenes. Nosotros necesitamos todo esto para ganar esta guerra de la que hablaba Pablo. Tenemos que nunca quitarnos esa armadura completa que nos da Jehová, estar junto a nuestros hermanos y apoyarles y dejarnos guiar por la guía de Jehová. Muy bien. Hermano Díaz. En realidad no hay ningún término medio. O estamos con Jehová o estamos contra Él. Y estar contra Él, como dice Romanos 16:20, significa tener también el fin que tendrá Satanás, que será aplastado y destruido. Así es. Hermana Armas. Y es preciosa esta frase del párrafo cuando dice, Satanás no podrá causarnos ningún daño permanente. Qué bonito, ¿verdad? No sufriremos de manera permanente. Todo lo contrario, Jehová ahora como Padre cariñoso, lo que hayamos sufrido, Él lo suplirá y nos bendecirá. Así es. Hermano Cuesta. Y qué bueno las palabras de Isaías 41:10, porque ahí nos dice, no tengas miedo, porque estoy contigo. Y es prueba de ello este artículo. Jehová nos está diciendo, tranquilo, las cosas iban a ir a peor, pero tienes el entrenamiento, tienes las herramientas, tienes todo lo necesario para sobrevivir. Por lo tanto, tenemos esa confianza de que Jehová está de nuestro lado. Muy bien.
Pues vamos a analizar las tres preguntas que aparecen aquí. Podemos dedicar un poquito de tiempo a la primera con la ayuda del recuadro que aparecerá en pantalla. ¿Qué representa cada parte de la armadura? Si queremos comentarlas en el orden que han aparecido en el artículo, pues igual nos es más sencillo. Manu Echeveste. Sí, una de ellas, la primera que hemos visto, es el cinturón, que significa las verdades que se hallan en la palabra de Dios. Estupendo, muy bien. Hermana Ivaskevich. La coraza de la justicia representan las justas normas de Jehová. Muy bien. Hermana Fiol. Luego hemos visto el calzado, que significa que estamos listos para anunciar las buenas noticias del reino. Eso es, cualquier momento. Hermano Ivaskevich. El escudo grande de la fe representa nuestra fe en Jehová y en todas sus promesas. Muy bien. 5. Elemento 5, quiero decir. Hermana Echeveste. Sí, el casco, que representa la esperanza que Jehová nos da de la vida eterna. Muy bien. Y un último elemento. Hermana Gil. La espada, que representa la Biblia. Estupendo. Pues la segunda pregunta de repaso, ¿cómo demostramos que llevamos puesta cada parte de la armadura? Hermano Díaz. En cuanto al cinturón, aprendiendo la verdad sobre Jehová, adorándolo con espíritu y con verdad y comportándonos con honradez en todo. Muy bien. Hermano Camaño. La coraza de la justicia demostramos que la ponemos cuando nos dejamos llevar por sus justas normas, protegemos nuestro corazón y aceptamos vivir de acuerdo con esas normas y las amamos. Muy bien. Hermana Vallejo. Demostramos que llevamos el calzado de las buenas nuevas cuando aprovechamos cualquier oportunidad para predicar. Así es, muy bien. Hermano Martín. José Miguel. Usamos el escudo de la fe cuando rechazamos oposición, somos fieles ante oposición o presiones de compañeros en el colegio, en el trabajo. Muy bien. Hermana Armas. Demostramos que llevamos el casco cuando nos esforzamos por pensar como piensa Jehová, estando centrados en sus promesas y siempre viendo los problemas desde la perspectiva correcta. Así es. Y el último elemento que analizamos, hermana Lara. Sí, la espada o la Biblia, cuando aprendemos a usarla bien mediante el estudio personal y también nos aprovechamos de la instrucción o la capacitación que nos da la organización y las reuniones. Excelente. ¿Y qué otra protección nos ha dado Jehová, además de todo lo mencionado, hermano Torroglosa? Pues nos ha dado a nuestros hermanos, que son nuestros compañeros de armas, las reuniones y los ángeles. Así es, muy bien. Así no estamos solos en absoluto. Pues muchísimas gracias por los comentarios de todos. Un excelente artículo y sumamente práctico en el tiempo en el que estamos. No es que no ha acabado la guerra, es que estamos en el punto álgido en el que los enemigos de Jehová atacan a su pueblo en Rusia y en otros lugares. Quedan batallas por pelear, pero lo que ha quedado claro es que podemos ganar. Estamos bien equipados con una armadura que no nos queremos quitar y contamos con ayuda exterior también, ¿verdad? Contamos con nuestros hermanos, las reuniones y las criaturas espirituales. Y un lado práctico que nos queda de todo esto es que tenemos que ayudarnos entre nosotros porque estamos peleando contra el enemigo que está enfrente. Así no queremos dividirnos entre nosotros. Se dice que algunos ejércitos del pasado, como el griego, ganaban batallas siendo muy poquitos en ocasiones y los historiadores dicen que el secreto era la unidad entre los soldados. Juraban lealtad el uno al otro. Se defenderían, y no es una frase, hasta la muerte. Y eso lograba que pudieran enfrentarse a otros ejércitos más desmotivados. Pues
queremos minimizar nuestros desencuentros y estar bien unidos entre nosotros. Pues damos gracias a Jehová porque hemos tenido una excelente reunión de fin de semana con un buen discurso para captar lo importante que es cuidarnos en sentido espiritual y llenar esa parte de nuestra vida, y también el estudio de la palabra de Dios con la atalaya. Pues le damos gracias al anfitrión Jehová entonando una canción. Si podéis cambiar de posición, la entonamos juntos. Es la canción 149, la canción de la victoria, basada en Éxodo 15:1. Y después el hermano Daniel Martín concluirá la reunión con oración. Canción 149.